Hola, bienvenidos a nuestro canal, esto es Vera. Hoy queremos enseñaros cómo coser un top halter con la espalda al descubierto. Esperamos que os guste. Comenzamos cortando la tela. Este patrón está compuesto por 3 piezas, la pieza delantera, la pieza trasera y la tira que formará el lazo del cuello. Para este proyecto vamos a utilizar 2 tejidos, una tela principal para el exterior y una tela más ligera para el forro. Empezamos extendiendo la tela principal sobre la mesa de corte con el derecho de la tela hacia arriba. Colocamos la pieza delantera siguiendo la dirección del hilo indicada en el patrón y la fijamos con alfileres o pesos. Y recortamos la pieza siguiendo todo su contorno. Los márgenes de costura ya están incluidos en el patrón, así que no es necesario añadir nada extra. Todos los márgenes llevan 1 centímetro de margen de costura. Pero antes de retirar el patrón, no te olvides de marcar todos los piquetes y referencias. Este paso es súper importante porque esas marcas nos ayudarán a alinear correctamente las piezas durante la confección. Pasamos a colocar la pieza trasera sobre la tela principal y repetimos el mismo proceso. Y después cortamos la tira del lazo. Una vez terminadas las piezas exteriores, pasamos a las del forro. Colocamos la tela de forro sobre la mesa, también con el derecho hacia arriba, y cortamos una pieza delantera y una pieza trasera. Y por último tenemos que cortar una pieza de entretela termoadhesiva para reforzar la tira del cuello. Aunque este paso es opcional, pero os lo recomendamos porque aportará más cuerpo y estabilidad al lazo y ayudará a que mantenga mejor la forma. Y un consejo antes de empezar a coser es que planchéis las piezas y las costuras después de cada paso. Parece un detalle pequeño, pero marcará una gran diferencia en el resultado final. Así que ahora sí, vamos a comenzar la confección. Tomamos las piezas de tejido principal y colocamos la pieza delantera y la trasera con los derechos enfrentados. Alineamos cuidadosamente los laterales y sujetamos con alfileres. Para coser una costura recta en ambos costados, utilizando una longitud de puntada de entre 2,5 y 3 milímetros y un margen de costura de 1 centímetro. No os podéis olvidar de realizar los remates al principio y al final de cada costura para asegurarla. Una vez cosidos los laterales, remallamos o sobrehilamos los bordes para evitar que la tela se deshilache con el uso y los lavados. Y si no tienes una remalladora, no te preocupes, porque puedes rematar los bordes fácilmente con tu máquina doméstica utilizando una puntada en zigzag o una puntada de falso sobrehilado. Y repetimos exactamente el mismo proceso con las piezas del forro, para juntar el forro delantero con el forro trasero por las costuras laterales.
Ahora lo que tenemos es una pieza exterior y una pieza de forro, y lo que vamos a hacer es unir el exterior al forro. Entonces tomamos la pieza exterior y la colocamos del derecho, con el lado derecho o el lado bueno de la tela hacia afuera, e introducimos esta pieza dentro del forro, de manera que ambas queden enfrentadas derecho con derecho. Aquí lo que hay que asegurarse es que las costuras laterales coincidan perfectamente y de que las sisas y la espalda estén bien alineadas. Sujetamos con alfileres y cosemos todas estas zonas, con una única línea con puntada recta y un margen de costura de 1 centímetro, empezando por una de las sisas y acabando en la otra sisa. Una vez cosidas las sisas y la espalda, vamos a darle la vuelta a la prenda para dejarla del derecho y vamos a realizar una costura de asentamiento o understitch. Desde el lado del forro cosemos el forro al margen de costura que acabamos de coser muy cerca de la línea de unión de esa costura, aproximadamente a 2 o 3 milímetros. Este paso lo hacemos para evitar que el forro se asome por el exterior. Con la pieza principal ya montada, vamos a preparar el escote. Como tenemos que fruncirlo, vamos a coser 2 líneas paralelas a lo largo de todo el borde superior. La primera línea irá a 1 centímetro del borde y la segunda a medio centímetro, a 0,5. Vamos a utilizar una puntada larga, de aproximadamente 5 milímetros o el máximo que os permita vuestra máquina de coser. Para hacer el fruncido es importante no hacer remates y dejar hilos largos al principio y al final de la línea.
Una vez cosidas las dos líneas, vamos a tirar suavemente de los hilos para comenzar a fruncir la tela. Y vamos a ir ajustando el frunce hasta que el escote mida aproximadamente 15 centímetros o hasta que coincida con la distancia marcada entre los piquetes de la tira del cuello. Aquí podemos estar un par de minutos, pero es importante porque un buen frunce hará que el resultado final sea muchísimo más bonito. Cuando ya tengamos esto, dejamos el top a un lado y nos centramos en la tira del cuello. Tomamos la tira del cuello y planchamos la entretela termoadhesiva sobre el revés de la tela. Cuando ya tengamos esto fijo, vamos a dejar enfriar la pieza un poquito antes de manipularla. Para confeccionar la tira del cuello vamos a doblarla por la mitad con los derechos enfrentados. La entretela debe de quedar visible por el exterior. Y vamos a coser los bordes largos comenzando desde un extremo hasta el primer piquete del cuello, realizando un remate al principio y al final de esta línea de costura. Dejamos libre la zona comprendida entre los dos piquetes, que es la parte de la abertura del cuello, y empezamos a coser una segunda línea a partir del segundo piquete. Comenzamos con unas puntadas hacia detrás y cosemos hasta el otro extremo. Y vamos a darle la vuelta a la pieza a través de la abertura central del cuello. Y te puedes ayudar de una herramienta de punta de roma o unas tijeras para sacar bien las esquinas sin perforar la tela. Y cuando ya tengas la tira dada la vuelta, puedes plancharla para darle su forma. Y ya solo nos quedan un par de pasos. Ahora vamos a pasar a unir la tira al escote. Con los derechos enfrentados vamos a colocar la tira del cuello sobre el escote fruncido, haciendo coincidir los piquetes de la tira con los extremos del escote. Poco a poco ves colocando los alfileres y ves comprobando que el frunce permanezca bien distribuido entre ambos extremos.
cuando consideres que ya está todo bien alineado, vamos a coser de piquete a piquete con un margen de costura de 1 centímetro. Lo importante aquí es ir poco a poco y despacio para evitar que el frunce se desplace mientras coses. Cuando ya tengamos esto, vamos a doblar la tira hacia arriba para envolver completamente el borde del escote. Llevamos el borde libre hacia el interior y doblamos aproximadamente 1 centímetro este borde hacia adentro. Este borde debe cubrir completamente la costura que acabamos de realizar y sujetamos con alfileres. Desde el exterior de la prenda vamos a realizar una costura al filo, cosiendo exactamente sobre la línea de unión anterior. Esto lo hacemos para que desde fuera no se perciba esa línea de pespunte y se vea una única línea. Y lo único que nos falta aquí es retirar cuidadosamente cualquier hilo que se vea por el exterior o que haya sobrado de la parte del fruncido. Y en caso de que veas alguna pequeña abertura en los extremos de la tira, puedes cerrarla fácilmente con unas puntadas a mano. Y ya por último nos vamos a centrar en los 2 dobladillos, tanto del forro como de la parte exterior. Empezamos con el bajo del forro y vamos a remallar o sobrehilar primero todo el borde inferior. Y después doblamos 1 centímetro o 1,5 centímetros hacia el interior y cosemos una línea recta alrededor de todo el contorno para fijar el dobladillo. Y ya por último pasamos a coser el bajo exterior. Hemos decidido cerrar el bajo con puntadas de zigzag, pero en las instrucciones os incluimos otra opción en caso de que esta os guste más. Para ello vamos a doblar el borde 5 milímetros hacia el interior y vamos a coser muy cerca del borde con una puntada zigzag pequeña y estrecha. Tenemos que ir trabajando despacio y sin tirar de la tela para que el bajo se mantenga uniforme y no se formen ondulaciones.
Cuando ya lo tengamos, planchamos suavemente para asentar el acabado. Y este es el resultado. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo de este tutorial y que os haya resultado útil. Si te ha gustado, no olvides dejar un comentario y enseñarnos tu versión del proyecto. Nos vemos en el próximo vídeo.